Cuando le pides a ChatGPT que complete una frase, ¿qué pasa exactamente entre que escribes y la respuesta aparece? La mayoría de devs usamos los LLMs como cajas negras. Mando texto, recibo texto. Pero hay una pieza intermedia que lo cambia todo y se llama embedding. Pero antes, déjame presentarme. Soy Jeffrey Agudelo, tengo 30 años y soy ingeniero senior full stack. Hace tiempo que formo parte del equipo de Insoft, donde ayudo a construir AgroWin y Contapime, dos productos que usan miles de empresas en Colombia. Me apasiona programar y sí, hoy la inteligencia artificial escribe gran parte del código por nosotros. Pero estoy convencido de algo. El verdadero valor no está en usarlas ciegas, sino en entender lo que hace. Ahí está la diferencia que te separa del resto. Por eso aquí no venimos a ver código pasar por la pantalla. Venimos a entenderlo de verdad, su lógica y su porqué. Y hoy vamos a entender la vectorización que hay detrás de cada palabra. Así que abre tu editor. Antes de escribir la primera línea, vamos a entender qué pasa por dentro. Entonces, ¿qué es exactamente un embedding? Vamos a quitarle el misterio de una vez. Un embedding es simplemente una lista de números, nada más. A esa lista, en matemáticas, se le da el nombre de vector, pero no te asustes con la palabra. Imagínala como una fila larga de casillas y dentro de cada casilla hay un número. ¿Y qué tan larga es esa fila? Depende del modelo que uses. Los más sencillos manejan unos cuantos cientos de casillas, los más potentes, varios miles. ¿Y por qué unos usan tantas más que otros? Porque cada casilla se encarga de capturar un matiz distinto del significado. Una puede inclinarse hacia el tema del que se habla, otra hacia el tono, otra hacia si suena formal o informal. Así que entre más casillas tenga la lista, más finos son los matices que alcanza a guardar. Por eso los modelos pequeños, que corren en tu propio computador, usan pocos cientos, mientras que los grandes que ofrecen las grandes empresas usan miles. Pero, te seré honesto, la palabra vector no le dice nada a nadie hasta que ve uno de verdad. Así que mira la pantalla. Le pedimos a un modelo el embedding de una sola palabra, rey, y esto es lo que nos devuelve, una ristra larguísima de números con decimales. Esa lista es el embedding de la palabra. Sigamos con esa palabra, rey. El modelo nos devolvió esa lista enorme de números, ¿cierto? Pues lo fascinante es que esos números no están puestos al azar ni son adorno. Cada uno guarda, a su manera, algo sobre el significado de la palabra. Y aquí viene la idea más importante de todo el video, la que quiero que se te quede grabada. Gracias a esos números, las palabras quedan colocadas en una especie de mapa. No un mapa de ciudades y carreteras, sino un mapa del significado. En ese mapa, rey queda en el mismo vecindario que reina, que monarca, que soberano, palabras que tienen que ver con lo mismo. Y queda lejísimo de mesa, de bicicleta o de martes, que no pintan nada ahí. Es como si cada palabra viviera en una dirección concreta de ese mapa, y las palabras que significan cosas parecidas fueran vecinas, en el mismo barrio. Esa es, en el fondo, toda la gracia de los embeddings. Convertir el significado de algo en una ubicación, en un lugar. Y cuando el significado tiene lugar, de repente podemos medirlo. Y esto, si nos dedicamos a programar, nos toca muy de cerca, sobre todo si alguna vez nos ha tocado armar un buscador. Pensemos en cómo funciona la búsqueda de toda la vida. Compara las palabras letra por letra. Si nuestro usuario escribe coche, pero en la base de datos guardamos automóvil, el buscador no encuentra nada de nada, aunque las dos palabras signifiquen exactamente lo mismo. Para el computador son dos cadenas de letras distintas. Y ya. Con embeddings el juego nos cambia por completo porque ya no buscamos palabras iguales, buscamos significados parecidos. Como coche y automóvil quieren decir casi lo mismo. En ese mapa del que venimos hablando quedan a milímetros de distancia. Así que el buscador los reconoce como cercanos y nos trae el resultado correcto, aunque no coincida ni una sola letra. Fijémonos en el salto. Pasamos de buscar por la forma de la palabra a buscar por su sentido. Y eso lo cambia todo. Y no creamos que esto sirve solo para buscar. La misma idea está literalmente por todas partes.
Un soporte al cliente que encuentra respuestas parecidas a lo que escribió el usuario. Embeddings. Darnos cuenta de que dos textos dicen lo mismo aunque estén redactados de forma distinta. Embeddings. Recomendarnos algo parecido a lo que ya nos gustó o agrupar miles de mensajes por tema sin que nadie los lea uno por uno. También. Hasta esos asistentes que responden con base en nuestros propios documentos se apoyan en esto por debajo. Y fijémonos en el patrón, porque es revelador. Cada vez que oigamos a alguien decir que usa embeddings para tal cosa, en el fondo está diciendo algo muy simple. Convertimos el texto en números, en coordenadas dentro de ese mapa y de ahí en adelante hacemos cuentas. Miremos la tabla. A la izquierda lo que escribió el usuario. En el centro un texto distinto pero con el mismo sentido. Y a la derecha un puntaje de qué tan parecidos son. Entre más alto el puntaje, más cerquita viven los dos en el mapa. Y ahora la mejor noticia para quienes apenas arrancamos. No tenemos que entrenar nada, ni saber matemáticas avanzadas, ni montar servidores carísimos. Todo ese trabajo pesado ya lo hicieron por nosotros. Hay modelos ya listos para usar, solo los llamamos y los aprovechamos. Algunas empresas grandes nos ofrecen los suyos por internet, les mandamos nuestro texto y nos devuelven la lista de números, sin que tengamos que preocuparnos por nada más. Y si preferimos no depender de nadie, ni pagar por uso, hay modelos gratuitos y de código abierto que podemos descargar y correr en nuestro propio computador, incluso sin una tarjeta gráfica potente. En la práctica, la barrera de entrada es ridículamente baja. Una llamada por internet o unas pocas líneas de código y ya tenemos nuestros embeddings funcionando. En pantalla dejamos los más conocidos, con sus tamaños y un precio de referencia, para hacernos una idea. Eso sí, ojo, esos precios cambian seguido, así que tomémoslo solo como orientación y revisemos siempre los vigentes en la página de cada proveedor. Ahora abramos la caja con cuidado, para ver qué pasa por dentro sin marearnos. Resulta que el modelo no trabaja directamente con palabras completas. Lo primero que hace, al recibir nuestro texto, es cortarlo en pedacitos más pequeños. A veces un pedacito coincide con una palabra entera, y a veces es solo un trozo, una sílaba, un par de letras. A esos pedacitos se les llama tokens. ¿Y por qué partir el texto así, en trocitos, en vez de usar palabras completas? Porque con un repertorio limitado de pedacitos, el modelo puede armar prácticamente cualquier palabra, incluso una que nunca había visto, como un nombre raro o una palabra inventada. Cada uno de esos pedacitos tiene asignado un número de identificación, como si fuera su cédula. Y con esa cédula el modelo va a una tabla gigante que construyó durante su entrenamiento, donde cada pedacito ya tiene guardada su propia lista de números. En pantalla vemos el recorrido completo, una frase cualquiera, cómo se parte en pedacitos, cómo cada pedacito se vuelve un número y cómo ese número se cambia por su lista. Pero esperemos que aquí aparece un problema interesante. Si cada pedacito de la frase tiene su propia lista de números, terminamos con un montón de listas, una por pedacito, y lo que queríamos era una sola lista que represente la frase completa. Entonces, ¿cómo juntamos todas esas listas en una sola? Pensémoslo con una imagen sencilla. Imaginemos que cada pedacito de la frase opina sobre el significado total y entrega su lista de números como si fuera su voto. La forma más fácil de combinarlos sería sacar el promedio de todos los votos, número por número. Eso funciona. Y es más o menos lo que hacen los modelos más sencillos. Pero tiene una debilidad. Trata todos los pedacitos como si fueran igual de importantes, y casi nunca lo son. Pensémoslo. En la frase, el gato come pescado. La palabra gato carga muchísimo más significado que el artículo del principio. Sería injusto que pesaran igual. Por eso los modelos buenos hacen algo más astuto. Antes de promediar, deciden a qué pedacitos prestarles más atención y a cuáles menos. Y no es una forma de hablar, ese mecanismo se llama justamente atención. Para verlo con números, imaginémoslo así. En vez de darle a cada pedacito el mismo peso, el modelo reparte la importancia. Digamos que al artículo, él le toca apenas un 1%, a gato un 60%, a come un 30% y a pescado el resto. Entonces, multiplica la lista de cada pedacito por su peso antes de sumarlas todas.
Así gato empuja el resultado con muchísima más fuerza que ese artículo del principio que casi no cuenta. Ese reparto de pesos es en el fondo toda la idea de la atención. Los modelos más avanzados llevan esta idea al extremo, con una arquitectura llamada Transformer, que además mira cómo se relacionan los pedacitos entre sí dentro de la frase. Pero la idea de fondo, la que queremos que te lleves, es esta. Combinamos todas las listas en una sola, dándole más peso a lo que de verdad importa. Y el resultado de esa mezcla inteligente es el embedding de la frase entera. Y aquí llegamos al resultado que de verdad nos importa. Toda esa maquinaria que vimos, partir en pedacitos, volver los números, combinarlos con atención, existe para lograr una sola cosa, que una frase completa se convierta en una única lista de números en un único punto del mapa. ¿Y para qué sirve eso? Para algo muy poderoso. Si dos frases significan lo mismo, aunque estén escritas con palabras totalmente distintas, sus puntos quedan cerquita en el mapa. Y si significan cosas opuestas, quedan lejos. O sea que averiguar si dos textos hablan de lo mismo se vuelve tan simple como medir qué tan cerca están sus dos puntos. ¿Y cómo medimos esa cercanía? Con algo que tiene un nombre que asusta pero una idea muy amable, la similitud coseno. Olvidémonos del nombre por un segundo y quedémonos con la imagen. Es solo una forma de ver si dos flechas que salen del mismo punto apuntan hacia el mismo lado. Si apuntan casi al mismo sitio, el parecido es alto, cercano a 1. Si apuntan en direcciones opuestas, el parecido es bajo, cercano a 0. ¿Y por qué medimos el ángulo entre las flechas y no la distancia en línea recta entre los dos puntos? Porque lo que de verdad importa es hacia dónde apunta el significado, no qué tan larga es la flecha. Dos textos que hablan de lo mismo apuntan hacia el mismo lado, aunque uno sea largo y el otro corto. Medir el ángulo nos deja compararlos de forma justa. Miremos la tabla en pantalla, comparamos varias palabras y veremos cómo las que están relacionadas dan puntajes altos en verde y las que no tienen nada que ver dan puntajes bajos en rojo. Sí, confesémoslo, aquí aparece una fórmula, pero respiremos tranquilos porque es de las más amables que existen. Para calcular ese parecido entre dos listas de números, solo hay que hacer dos cosas. Multiplicar las listas entre sí de cierta manera y luego dividir. Multiplicar y dividir, nada más. Nada de cálculo extraño, nada de integrales, nada de lo que nos traumó en el colegio. De hecho, si algún día nos animamos a programarla con nuestras propias manos, son apenas unas 5 líneas usando una librería para manejar números. La dejamos en pantalla por si nos pica la curiosidad. Pero que quede clarísima una cosa, la inteligencia de todo esto no está en la fórmula. La fórmula es casi tonta. La verdadera magia está en los números que el modelo aprendió durante su entrenamiento, porque son ellos los que colocaron cada palabra en el lugar exacto del mapa. La fórmula solo mide, el modelo es el que entiende. Ahora viene la parte que engancha a todo el mundo y queremos entenderla desde cero. Acordémonos de lo que ya vimos. Cada palabra es un punto en ese mapa del lenguaje y la posición de ese punto la dan sus números. Y como son números, podemos hacer cuentas con ellos, sumar y restar, igual que cuando nos movemos en un mapa de una dirección a otra. Miremoslo despacio. Si partimos de la palabra hombre y nos movemos hasta la palabra mujer, estamos dando un paso en una dirección muy concreta. Llamémosla la dirección del género, de lo masculino a lo femenino. Es como caminar siempre hacia el mismo lado del mapa. Ahora, la pregunta clave, ¿qué pasa si tomamos la palabra rey y damos exactamente ese mismo paso? Es decir, a rey le quitamos lo que tiene de hombre y le sumamos lo que tiene de mujer. ¿A qué punto del mapa llegamos? Llegamos a un lugar que queda pegadito a reina. Por eso vamos a escuchar la famosa frase, rey menos hombre más mujer es igual a reina. No cae exactamente encima, pero queda tan cerca que reina es la palabra más parecida de todo el mapa. Y no es casualidad de esas dos palabras, pasa igual con un país y su capital, o con un verbo en presente y en pasado. Siempre es el mismo tipo de paso. ¿Y por qué funciona esta especie de magia? Lo importante, nadie le enseñó al modelo qué es masculino o femenino.
Lo que pasó fue esto. Al leer miles de millones de textos, el modelo notó que la relación entre rey y reina aparece una y otra vez igualita que la relación entre hombre y mujer o entre actor y actriz. Entonces, sin que nadie se lo dijera, fue colocando todas esas parejas separadas por el mismo paso en el mapa. Esa dirección del femenino quedó casi idéntica para todas. Y aquí está el truco que lo hace tan simple. Como al final cada palabra es solo una lista de números, restar y sumar palabras es, literalmente, restar y sumar esas listas número con número. En código son 3 líneas. Pedimos el vector de rey, el de hombre y el de mujer. Calculamos rey menos hombre más mujer. Y lo comparamos con reina. La similitud sale altísima. Si lo comparamos con una palabra que no tiene nada que ver, como carro, sale casi en cero. Ahora, seamos honestos, porque aquí venimos a entender de verdad. Este truco tan limpio es sobre todo cosa de los modelos clásicos, los que le dan una lista fija a cada palabra suelta. En ellos, al buscar el resultado, se acostumbra a descartar las 3 palabras que usamos en la cuenta. Los modelos modernos, los que entienden la frase entera según su contexto, siguen colocando las palabras por significado igual de bien, pero no siempre dejan hacer esta resta de manera tan quirúrgica. Quedémonos con la idea, que es la valiosa. El significado tiene direcciones y podemos caminar por ellas. Y aquí está, para nosotros, la idea más bonita de todas. Imaginémonos que ese mapa gigante tiene ejes invisibles, como las líneas de una cuadrícula. Pero ojo, cada eje no mide kilómetros, mide un concepto. Hay un eje que va de lo masculino a lo femenino, otro que va de singular a plural, otro de pasado a futuro, otro de formal a informal, y muchísimos más. Lo increíble es que nadie dibujó esos ejes a mano. El modelo los descubrió solo, porque esas diferencias aparecen todo el tiempo en cómo usamos las palabras. Movernos a lo largo de uno de esos ejes significa cambiar solo ese rasgo del significado y dejar todo lo demás igual. Por eso rey y reina están separados por la misma distancia y en la misma dirección que tío y tía o que actor y actriz. Todas esas parejas cruzan el mismo eje, el del género. Cuando entendemos esto, la operación de antes deja de parecer un truco y se vuelve algo obvio. Solo estamos caminando por uno de esos ejes. Muy bien, ya entendimos la teoría. Ahora la pregunta que de verdad importa cuando programamos. ¿Cómo usamos esto hoy en nuestro propio código? Vamos a ver el ejemplo más útil que conocemos para arrancar. Uno que vamos a poder reaprovechar 1000 veces. Una búsqueda por significado sobre nuestros propios documentos. La idea es esta. Le entregamos al programa un montón de textos nuestros, notas, artículos, descripciones, lo que sea. Y después le hacemos una pregunta en lenguaje normal. ¿Cómo le hablaríamos a una persona? Y él nos devuelve los textos más parecidos a nuestra pregunta, aunque no compartan ni una sola palabra con ella. Miremos la pantalla. A la izquierda tenemos el código y a la derecha la terminal donde lo ejecutamos y vemos los resultados ordenados por cercanía. Y lo mejor es lo poquito que cuesta. Lo que vemos en pantalla son unas 20 líneas de código reales que funcionan tal cual están. Y el proceso es siempre el mismo, en 3 pasos muy simples. Primero, instalamos la librería gratuita, con un solo comando. Segundo, cargamos el modelo. Pesa apenas unos 80 megabytes y se descarga una sola vez, así que la primera vez tarda un poco y de ahí en adelante es instantáneo. Y tercero, le pasamos nuestros textos para que los convierta en sus listas de números. A partir de ese momento, buscar es simplemente comparar cercanías en el mapa, que es justo lo que ya entendimos. 20 líneas, sin servidores caros, sin entrenar nada, corriendo nuestro propio computador. Eso es lo que hace que esta herramienta sea tan democrática. La puede usar cualquiera, hoy mismo. Y si somos de los que necesitan ver las cosas para creerlas, esto nos va a encantar. Hasta ahora, el mapa del que tanto hablamos ha sido imaginario. Y con razón, tiene cientos o miles de dimensiones y nadie es capaz de dibujar algo así. Pero existen herramientas gratuitas, con nombres como TSNE y UMAP, que hacen algo casi mágico. Agarran esos miles de números de cada texto y los aplastan hasta dejar solo 2 dimensiones, para pintarlos como puntitos en una pantalla plana. Eso sí, con una advertencia honesta.
Al aplastar tanto, lo que mejor conservan es quién era vecino de quién, ahí cerquita. Las distancias grandes, entre grupos lejanos, se deforman un poco. O sea que confiemos en los vecindarios, no midamos con regla las distancias entre islas lejanas. Y cuando lo hacemos, ocurre algo precioso. Los textos que hablan de lo mismo se agrupan solos, formando como islas de puntos. Las recetas por un lado, los temas técnicos por otro, la filosofía por otro, y los textos raros, los que no encajan en ningún grupo, saltan a la vista de inmediato. Es, sin duda, la forma más bonita de comprobar con nuestros propios ojos que ese mapa del significado no es un cuento, es algo real, que podemos mirar. ¿Y cuál modelo deberíamos elegir? Va a depender de nuestro caso, pero demos una regla sencilla para no marearnos con tantas opciones. Si nuestro proyecto es mediano o pequeño, digamos, menos de 100.000 documentos, con un modelo gratuito corriendo en nuestro propio computador, vamos más que sobrados. No necesitamos pagar absolutamente nada. ¿Y cuándo conviene dar el salto a uno de pago, de esos que viven en Internet? Básicamente en dos situaciones. Cuando manejamos muchísimo volumen de texto o cuando necesitamos que entienda bien varios idiomas a la vez y con mucha precisión. Esas empresas publican comparativas de calidad y precios y dejamos una tabla en pantalla a modo de referencia para ver tamaños, costos aproximados y para qué brilla cada uno. Los precios se mueven, así que confirmemos siempre los del día. Pero un consejo de amigo, no nos obsesionemos con encontrar el mejor. Empecemos con el gratuito y solo cambiémonos cuando de verdad nos quede corto. La mayoría de las veces nunca nos queda corto. Antes de cerrar, dejémonos ahorrar unos cuantos dolores de cabeza. Hay 3 trampas con las que nosotros mismos nos tropezamos al usar embeddings en proyectos de verdad y que casi nadie cuenta cuando uno está empezando. Las vamos a ver una por una, despacio, porque conocerlas de antemano nos puede ahorrar horas de frustración buscando un error donde no estaba. La primera trampa. Nuestros embeddings son tan buenos como el modelo que los genera, ni más ni menos. Esto suena obvio, pero es la causa número 1 de sistemas que fallan. Si elegimos un modelo flojo, todo lo que construyamos encima va a salir mal. Las búsquedas nos traerán resultados sin sentido. Y lo peor es que no vamos a entender por qué, porque el código se ve correcto. El problema no estará en nuestro código, sino en el mapa de mala calidad que nos dio el modelo. Así que no tomemos esa decisión a la ligera. Dediquémosle un rato a probar 2 o 3 modelos con nuestros propios datos antes de comprometernos con uno. Elegir bien el modelo es, tranquilamente, la mitad del trabajo. La segunda trampa, los embeddings de un modelo no sirven en otro. Cada modelo arma su mapa a su manera, con su propio sistema de coordenadas, así que un punto que para uno significa perro, para otro puede significar cualquier cosa. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que si guardamos las listas de números de todos nuestros textos con un modelo y mañana decidimos cambiarnos a otro mejor, no nos queda otra que volver a procesarlo todo desde cero con el nuevo. No son intercambiables, tengámoslo muy presente antes de migrar, porque reprocesar millones de textos cuesta tiempo y dinero. Y la tercera trampa, los modelos tienen un límite de cuánto texto pueden leer de una sola vez. Si le pasamos un documento larguísimo, como un libro entero, el modelo solo se fija en el principio y se pierde todo el resto. La solución es sencilla, partamos los textos largos en pedazos manejables, por ejemplo, párrafo por párrafo, y guardemos un embedding por cada pedazo. O usemos uno de esos modelos especiales diseñados para digerir textos largos de un solo bocado. Y si después de todo esto nos quedan ganas de construir cosas más ambiciosas, asistentes que responden con base en nuestros propios documentos, buscadores que mezclan varias técnicas o darle memoria a un modelo de lenguaje para que recuerde conversaciones, hay herramientas ya hechas que nos ahorran muchísimo trabajo. Las vamos a ver mencionadas por todas partes, con nombres como LangChain, YamaIndex o Chroma. Usémoslas, valen totalmente la pena. Pero llevémonos una última idea, que para nosotros es la más importante de todas. Todas esas herramientas, por sofisticadas e impresionantes que suenen, están construidas encima de lo que acabamos de entender hoy.
Los embeddings son los cimientos de ese edificio. Y cuando entendemos bien los cimientos, todo lo que viene después deja de parecer magia y empieza a parecer simplemente lógico. Hasta aquí hablamos de embedding, pero queremos abrir la puerta a algo más grande. Cómo conectar nuestro propio programa a estos modelos de inteligencia artificial para que trabajen para nosotros. Y la buena noticia es que es más fácil de lo que parece porque casi todos funcionan igual. Nos registramos en la página de la empresa, nos dan una llave secreta, una clave larga que llaman API Key, la guardamos en nuestro proyecto y desde el código le mandamos nuestra pregunta y recibimos la respuesta. Esa llave es como la contraseña de nuestra casa. Le dice al modelo que somos nosotros quienes pedimos. Por eso hay una regla de oro que nunca debemos romper. Jamás la escribamos pegada dentro del código a la vista de todos. La guardamos aparte, en lo que se llama una variable de entorno. Con esa llave en la mano, conectarnos son apenas unas líneas. Empecemos por el más conocido, OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. La receta tiene 3 pasos. Instalamos su librería, leemos nuestra llave desde el entorno y le mandamos un mensaje. Miremos la pantalla, creamos un cliente, elegimos qué modelo queremos usar, le pasamos nuestra pregunta dentro de una lista de mensajes y él nos devuelve el texto de la respuesta. Eso es todo. Es exactamente lo mismo que hacemos escribiendo en la web de ChatGPT, pero ahora desde nuestro propio programa y pudiendo repetirlo y automatizarlo miles de veces sin mover un dedo. Ahora Cloud de Anthropic, muy probablemente el que está escribiendo parte de nuestro código mientras programamos. La idea es idéntica. Instalamos su librería, usamos nuestra llave y le mandamos mensajes. Solo cambia un pequeño detalle. Aquí siempre le indicamos cuántas palabras como máximo queremos que responda. Es una forma de poner un límite. Elegimos el modelo, le pasamos nuestro mensaje y leemos la respuesta. Distinta empresa, misma mecánica de siempre. La pregunta entra, la respuesta sale. Y si no queremos pagar tanto o queremos ir más rápido, aquí entran 3 aliados que vale la pena conocer. El primero es Grok, con Q al final, que no es un modelo sino un motor brutalmente veloz. Corre modelos abiertos y nos responde casi al instante. Ideal cuando la velocidad lo es todo. El segundo es OpenRouter, que funciona como un control remoto universal. Con una sola llave y una sola dirección, podemos hablar con decenas de modelos de distintas empresas y saltar de uno a otro cambiando una sola palabra. Y el tercero es DeepSeek, un modelo muy capaz, muy económico y con versión de código abierto. Lo más bonito es esto, los 3 hablan el mismo idioma que OpenAI. Nuestro código es casi idéntico, solo cambiamos la dirección a la que nos conectamos y la llave. Aprendemos a usar uno y de regalo sabemos usarlos todos. Pero la inteligencia artificial no solo escribe texto, también dibuja. Con la generación de imágenes le describimos con palabras lo que queremos ver, por ejemplo, un gato astronauta pintado en acuarela y nos lo crea desde cero en segundos. Lo ofrecen empresas como OpenAI con sus modelos de imagen, herramientas como Midjourney y modelos abiertos como Stable Diffusion o Flux que podemos correr nosotros mismos. Y la mecánica vuelve a ser la misma de siempre. Mandamos nuestra descripción, recibimos la imagen, lo que antes le encargábamos a un diseñador y esperábamos días. Hoy lo prototipamos en lo que dura un café. Y si de crear se trata, también hay música. Existen herramientas que componen una canción completa, con instrumentos, melodía y hasta voz, a partir de una simple frase, como una balada triste de piano. Suno es de las más conocidas. Le describimos el estilo que queremos y nos entrega una pista lista para escuchar. Para un video, un podcast o un prototipo, de repente tenemos nuestra propia banda sonora, sin necesidad de saber tocar una sola nota. Y el salto más impresionante de todos, video. Le damos una frase o incluso una sola imagen y modelos como Sora de OpenAI, Veo de Google o Hailu generan un clip en movimiento, con cámara, iluminación y física sorprendentemente creíbles. Y para que no nos quedemos en la teoría, mira la pantalla. Este clip fue generado por completo con inteligencia artificial.
a partir de una simple descripción de texto. Es una tecnología todavía joven, con sus límites, pero avanza a una velocidad que cuesta creer. Lo que hoy es un experimento, en unos meses será una herramienta de uso diario. Y fijémonos en el patrón que se repite en absolutamente todo lo que vimos. Nos conectamos con una llave, mandamos lo que queremos, texto, una imagen, una canción o un video y recibimos una creación de vuelta. Texto, imágenes, sonido y movimiento, todo a una sola llamada a distancia. Por eso, la pregunta ya no es ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? La pregunta, de verdad, es ¿qué vamos a construir nosotros con ella? Y así llegamos al final. Si nos quedamos con una sola frase de todo este video, que sea esta, el texto se puede convertir en geometría. En cuanto entendemos que las palabras y las frases se vuelven puntos en un mapa y que medir su significado es, ni más ni menos, medir distancias entre esos puntos, de repente todo el mundo de la inteligencia artificial empieza a tener sentido. La búsqueda, las recomendaciones, los agrupamientos por tema, los asistentes que leen nuestros documentos. En el fondo, absolutamente todos parten de la misma idea, humilde y poderosa a la vez. Convertir el significado en coordenadas. Una vez que lo vemos, ya no lo podemos dejar de ver. Y así llegamos al final del camino. En pantalla te dejamos las referencias de lo que usamos hoy, los modelos y la documentación oficial de cada servicio, para que profundices por tu cuenta, con calma y a tu ritmo. Y si este video te ayudó a entender algo que antes parecía pura magia, apóyanos con un like y suscríbete. En el canal hay mucho más contenido de programación esperándote. Y aquí seguimos desarmando paso a paso y sin miedo las ideas que mueven este mundo. Nos vemos en el siguiente.